Delphias Audiolibros presenta Halo Primordium, un libro publicado el 3 de enero del 2012, por el autor Greg Bear. Capítulo 13. El olor nos llegó desde cierta distancia, pero Gamelpar gruñó y siguió adelante. La orilla estaba llena de cuerpos en descomposición. Hicimos que las formas grises y verdes se deslizaran sobre las rocas. Y entonces estuvimos sobre la primera, y mis peores temores se desvanecieron, pero no por mucho. Estos eran Forerunners, no humanos. Por su tamaño y constitución habían sido guerreros siervos, completamente maduros. Uno de ellos podría ser nacido de las estrellas, pensé, más grande después de recibir la huella del didacta. Pero estaban demasiado deteriorados para distinguir rasgos individuales. Ginebra retrocedió, poniéndose la mano sobre la nariz y la boca. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Gamelpar, su voz temblorosa. Otra batalla, dije. No llevan armadura. Cada Forerunner lleva armadura. ¿Por qué se la quitarían? Entonces recordé y entendí. Mi armadura había dejado de funcionar, por supuesto, pero también lo habían hecho las armaduras de mis escoltas Forerunner. O bien habían sido atascadas por las pulgas del metal, o simplemente habían dejado de funcionar. Algo mató a todas las armaduras, dije. ¿Como la bestia? No lo sé. Parte de la guerra, tal vez. ¿Y aquí lucharon mano a mano?, preguntó Gamelpar. Los cuerpos estaban muy descompuestos. Marcas de corte con bordes abultados e hinchados cruzaban lo que quedaba de sus caras y torsos. Unos pocos agujeros arrugados se filtraban hacia el interior descompuesto. Miré hacia los pilares rocosos y el puente de cuerda y la plataforma ciudad, aislados de la costa, accesibles solo por agua y por lo tanto más defendibles. ¿Pero contra qué? No podía saber. Los Forerunners por supuesto podrían haber volado hacia ahí, y no habrían construido una estructura tan primitiva. Probablemente esta era una ciudad humana. En Erd de Tyreen, había oído hablar de pueblos construidos sobre lagos, normalmente en el Gran Norte, pero nunca había visto uno. Hubo una batalla en el pueblo, teoricé, y cuando murieron, cayeron al agua y fueron a la deriva hasta la orilla. ¿Qué piensa tu viejo espíritu? Gamelpar hizo una cara triste, incluso para los Forerunners. ¿Está muriendo toda la rueda? Éramos demasiado pequeños, demasiado triviales para saber esas cosas. Ginebra había caminado por la orilla para alejarse del olor. Hay un bote allí, detrás de las rocas, dijo ella. Creo que está hecho de uno de esos árboles. Tiene espinas en los costados. Caminamos por el sendero enmarañado. Señaló detrás de un par de peñascos cubiertos de grietas como cabellos finos sobre cabezas grises. En efecto, era un bote, y no estaba mal. Qué conveniente. Los dioses orinan agua salada, pero nos dejan un bote. A veces encontré que mi viejo espíritu era un verdadero mojigato. Ginebra se interpuso entre nosotros, los ojos fijos en los míos. Podemos usar trozos de corteza como remos, y remar a través del agua, dijo. Eso parecía un plan incompleto, en el mejor de los casos. Gamelpar necesita el descanso, y nosotros remaremos, añadió, con los ojos aún punzantes. Me encogí de hombros. El agua es el único camino, dije, y luego me puse a inspeccionar el bote. Tenía unos 4 metros de largo, proa y popa romas, tallado como ella había sugerido, sin duda, en uno de los grandes troncos. Los costados estaban forrados de espinas formidables. ¿Protección u ornamento?, me pregunté, sintiendo una punta afilada con mi pulgar. Ella trató de empujar el bote al agua. Estaba bien atascado. Juntos, hicimos palanca en un extremo. Luego lo deslizamos por encima de las rocas, y con un gruñido y fuerte rasguño, lo empujamos al agua. Ginebra lo sostuvo mientras yo ayudaba al anciano a cruzar las rocas y luego lo levanté corporalmente, ante lo cual resopló y frunció el ceño con desagrado. Lo bajé en la proa. Encuentra algunos pedazos de corteza, ordenó Ginebra, su cara húmeda de sudor. Sonaba emocionada y parecía aún más feliz. Quizá estábamos fuera del alcance de la señal de la baliza. Encontrar trozos adecuados de corteza, afortunadamente, no fue difícil. Los árboles se desprendían en tiras largas y duras que variaban desde el ancho de una mano hasta 2 o 3. Con un poco de flexión y desgarro enérgico, las tiras formaban remos decentes. Recogí varias más y los amontoné en el bote. Pronto estábamos remando a través del agua. Primero vamos a la ciudad, insistió Gamelpar. ¿Por qué?, dijo Ginebra, su cara nublada. Solo rememos y dejemos esto como está. Parece tranquila, dijo el viejo. Puede que todavía haya gente viva ahí fuera, o comida, o cuerpos apestosos, dijo Ginebra. Remé, ella remó, y finalmente remamos juntos para que el bote no fuera en círculos sino hacia los pilares, los puentes colgantes, y hacia el centro, el pueblo suspendido. Nos tomó la mayor parte del día remar contra una marea constante. Luego, sin razón, la marea se revirtió y nos precipitó en minutos hacia los pilares, de modo que tuvimos que remar vigorosamente en reversa para evitar ser empujados entre 2 pilares adyacentes. Nos las arreglamos torpemente para llegar a un amplio muelle de madera en las sombras cruzadas de una red de puentes. En la cima de muchos de los pilares, chozas individuales se posaban como nidos de cigüeñas. Los puentes de ese extremo podían ser elevados o descendidos para facilitar el acceso, con plataformas entre ellos que pudieran ser utilizadas por todos. Aquí, conté 4 capas de puentes,
casas, plataformas, más densas y más densas hacia el centro de la aldea, donde, finalmente, las viviendas se mezclaron. En la oscuridad por debajo, escaleras, escalerillas y cuerdas descendían hasta otros muelles. No vi ningún cuerpo, ninguna evidencia de lucha, pero tampoco oí ninguna voz ni ninguno de los sonidos de un pueblo habitado. Solo el chapoteo regular de las olas saladas. Entonces Ginebra jadeó. Algo largo y pálido pasó bajo nosotros, una amplia nube verdosa como humo en las oscuras aguas. Ella se precipitó hacia el muelle y yo la seguí rápidamente, llevando a Gamelpar conmigo. Esta vez le causé dolor y él gritó. Luego se alejó, balanceándose sobre una pierna, mientras yo agachaba la mano y tomaba su bastón del bote. El bote fue a la deriva, así que me arrodillé, gimiendo ante la idea de inclinarme sobre el agua, y agarré un lado. Necesitamos una forma de atarlo. Me quedaré aquí y me ocuparé de ello, dijo Ginebra, mirando tranquilamente al agua, de nuevo clara y oscura a través de sus profundidades. Ella prefería lo que había pasado por debajo, o sus compañeros, a lo que podríamos encontrar arriba. No es una buena idea, dije. Vendrás con nosotros. Mi preocupación era doble. Me preocupaba su seguridad, pero también me preocupaba que pudiera ceder a su compulsión y dejarnos varados aquí. No confiaba en su cambio de humor, o lo que sea que pudiera estar causándolo. Afortunadamente, en el lado opuesto del muelle, un soporte de madera estaba suspendido con varias cuerdas que colgaban en el agua. Gamelpar levantó una con su bastón y pronto tuvimos el bote asegurado. Luego todos nosotros subimos las empinadas escaleras hasta una escotilla en la plataforma más baja. Aprendí que Gamelpar era muy capaz de escalar tales escalones, siempre y cuando subiera despacio, apoyara su bastón en los peldaños y lo usara para equilibrarse. A través de la escotilla, emergimos en una amplia plataforma sobre barandillas de unos 20 metros de ancho, conectada a otras plataformas y a unas cuantas chozas ferradas, porque a este nivel, aún en las sombras, eran poco más que eso, lugares para guardar cosas o viviendas para los pobres. Crucé varios puentes, mirando hacia las chozas, y encontré vacío, ni habitantes ni comida. Se los llevaron a todos, dijo Ginebra. ¿Había valido la pena pelear por los humanos aquí? Me preguntaba. ¿Qué otra cosa podría causar que los Forerunners pelearan entre sí en un lugar tan insignificante? Seguramente los humanos no los habían matado. Subimos aún más alto, escalerillas y escaleras y más escalerillas, hasta que llegamos a una estrecha torreta redonda encima de un pilar central de piedra, delgado y, pensé, naturalmente de 6 lados en lugar de labrado. Si algo podía ser natural aquí. Gamelpar observaba desde abajo. El viento soplaba a través de los estrechos rizos color marrón anaranjado de Ginebra mientras caminamos juntos alrededor de la torreta. Desde aquí, podíamos ver todo el complejo. No tienes que preocuparte por mí, ella dijo. Se está desvaneciendo. ¿Qué se está desvaneciendo? Mi sentido de la orientación. Algo ha cambiado otra vez. Allá atrás, allá afuera. Pero solo quería decirte. Realmente no me gusta estar aquí. ¿No es una advertencia de tu Geas? No, apenas siento algo de eso. Ni siquiera veo a la señora. Agitó la cabeza. Ahora soy de poca utilidad para cualquiera. Tonterías, dije. Sabemos a dónde ir, gracias a ti. Sabes a dónde no ir. Ella corrigió. Igual de útil, ¿no crees? Señaló hacia el edificio más grande, un puntiagudo pentagrama sostenido por 5 pilares ásperamente equidistantes, cada uno a unos 20 metros de distancia. Sus puntas romas atravesaban el perímetro del techo, formando un salón central verdaderamente impresionante. ¿O la morada de algún líder poderoso? ¿Por allí? Ella preguntó. Rastreé y mapeé los puentes con un dedo. Tal vez, dije. Podrías en realidad aprender lo que pasó aquí, dijo ella, su voz baja. ¿Qué sientes? Nada bueno, dijo. ¿Puedes oírlo? Sobre las olas y el viento. Me puse las manos sobre las orejas y las dirigí hacia el salón en forma de pentagrama. Por un momento, no escuché nada, y entonces, algo pesado golpeó dentro del edificio, haciendo que los puentes se balancearan. Nos aferramos a la barandilla de la torreta y nos quedamos muy quietos, como animales perseguidos, pero nada tan ruidoso nos había seguido. Miré hacia abajo y vi a Gamelpar congelado en su sitio, igual que nosotros, mirando hacia la dirección de ese salón. Entonces oí, o imaginé que oí, otros sonidos más suaves que venían de dentro de las paredes de tablas. Sonidos no muy diferentes al chapoteo de las olas, pero más prolongados, y solo ligeramente menos líquidos. Ginebra se alejó de la barandilla. Hay algo ahí dentro, dijo. Algo extraño y muy infeliz. Había estado alrededor de esta muchacha. Ya no era realmente una muchacha ante mis ojos, el tiempo suficiente para sentir el vello de mi cuello y las cerdas de mis brazos. Bajé de la torreta, Ginebra muy cerca. ¿Vamos a mirar?, le pregunté. Gamelpar dijo. Hemos llegado hasta aquí. Obviamente ninguno de nosotros está aquí por motivos de salud. De alguna manera,
Eso también me pareció una blasfemia. Pero estas profundas emociones estaban siendo desafiadas tanto por el miedo como por las actitudes tácitas del señor de los almirantes, que no tenía una perspectiva tan sentimental sobre la moldeadora de vida. Seguimos varios puentes, moviéndonos en una espiral rota hasta el salón central. Finalmente, nos reunimos en una pasarela que corría completamente alrededor del salón, y rodeamos el perímetro hasta que llegamos a una amplia y alta puerta doble. El marco de la puerta estaba adornado con tallas cuadradas y sencillas de caras que miraban fijamente, frutas, animales, y lo que parecía ser lobos o perros. En la cúspide del marco de la puerta, un simio muy convincente nos miraba desde lo alto, como esas grandes bestias negras que se dice que se encuentran en las tierras altas del norte Ner de Tairin, a media distancia de un sueño de Marontic. Estudié este semblante extrañamente apacible. ¿Había sido tallado de uno vivo? Gamelpar me empujó la pierna con su bastón, y yo empujé un lado de la puerta. Se balanceó con un lúgubre gemido. El olor que salió de ese salón fue indescriptible. No era el olor de la muerte, ni de la putrefacción ni de la descomposición, sino un hedor espeso de un miedo sin fin y de una vida que se había ido desesperadamente mal. La crujiente apertura de la puerta fue seguida por sonidos de líquido corriendo desde el profundo interior, curiosamente amortiguados como por gruesas cortinas. Ginebra y Gamelpar se vieron obligados a retroceder por el olor, y quizás por el sonido. Gamelpar extendió su bastón y empujó suavemente a Ginebra más lejos, dándome una mirada que decía sin incertidumbre: solo tú y yo entraremos en ese lugar. Mi hija de hijas se quedará aquí. Gamelpar, ella comenzó, y oí en su tono el temor de estar sola aquí afuera, de no tener a nadie que la mantuviera alejada de su compulsión, en caso de que regresara, de no tener a nadie que cruzara la ancha agua salada con ella. Que no quedara nadie en esta rueda rota que ella conociera y en quien pudiera confiar o amar. Pero el viejo no fue disuadido. Te quedarás aquí, dijo. Me dio un empujón en el hombro con la mano. Tú primero, dijo. Esto no era una broma ni una señal de cobardía. Estábamos entrando en el tipo de lugar, tal vez, donde era más probable que las cosas se te acercaran por detrás. Cosas que no están realmente vivas. Dioses fallidos de viejos tiempos, amargados y polvorientos, los fantasmas de nuestros enemigos ancestrales, sin emoción humana, simplemente terminaron cazando y balbuceando a través de la oscuridad. No sé por qué pensé en estas cosas, pero estaba razonablemente seguro de que Gamelpar pensaba lo mismo. Ambos estábamos más allá de cualquier experiencia personal de lo que yace detrás de lo aparentemente sólido y real. Yo esperaba que el señor de los almirantes hiciera algún comentario útil, algún recuerdo orientador, pero parecía haberse retirado completamente, como un caracol que dibuja sus cuernos a la sombra de un gran pájaro que picotea. Un caracol que sabe que su muerte está cerca. Entramos en el salón. Capítulo 14. En tales momentos, el día nunca es lo suficientemente largo, y no hay tiempo para lamentar retrasos previos. Entretenerse, no remar lo suficientemente rápido, o tardar mucho tiempo en escoger los pedazos de corteza apropiados para el trabajo. La luz aún se filtraba a través de huecos y grietas en el techo y las paredes, revelando una serie de celdas abiertas, algunas redondas, otras cuadradas, todas visibles a 2 o 3 metros por debajo de donde estábamos parados, en lo alto de un tramo de escaleras curvas. Pero esa luz se estaba atenuando rápidamente. La larga sombra del muro del borde se acercaba, incluso aquí, muchos kilómetros hacia el interior, y pronto la noche de Halo estaría sobre nosotros. Quedan unos pocos minutos de luz, le susurré a Gamelpar. Entramos y salimos rápido, dijo él. Bajamos los escalones. Estas celdas podrían haber sido alguna vez lugares donde se dormía, se bebía o se comía, o simplemente lugares donde los artesanos realizaban sus tareas. Estaban demasiado apretadas para ser una colección razonable de puestos de mercado. Y envuelta en una oscuridad más profunda, en el centro del salón había una gran jaula de 5 o 6 metros de alto y el doble de ancho. De alguna manera, no creía que los humanos hubieran hecho una jaula así. Incluso en la oscuridad, había una regularidad, una artesanía, en la pared vertical de barras, así como un tinte azulado. Permaneciendo cerca, seguimos un estrecho y sinuoso corredor hacia la jaula. Eché un vistazo a varias de las celdas y visillas, mesas pequeñas, estantes, herramientas y suministros apilados de corteza, madera y cuero. Los artesanos no estaban presentes, ni había ninguna señal, aparte de los rostros que miraban fijamente en el marco de la puerta, del tipo de humanos que podrían haber sido. En unos pocos minutos espantosos, estábamos cerca de la jaula, y la luz que fallaba solo insinuaba lo que nos esperaba dentro, un gran bulto de sombra, tan grande como 10 o 12 hombres apilados unos sobre otros, un montón de cadáveres. Entonces, habían sido llevados a este lugar algunos de los habitantes, dejados atrás, olvidados, pero el olor no había sido a muerte. Pequeños destellos de fosforescencia parecían revolotear alrededor de la masa, como luciérnagas en una noche de pradera caliente, provocando un escalofrío, un indicio de movimiento lento e incierto. Una de las criaturas del lago, dije en voz baja, un gran pez, o algo más,
arrastrado y dejado aquí. Gamelpar mantuvo los ojos fijos en la masa, a través de los barrotes, y no respondió a mi teoría, ni se movió de ninguna manera. Se había quedado quieto como una estatua. Entonces sus ojos cambiaron de dirección y se encontraron con los míos, y algo pasó entre nuestros viejos espíritus, nada complejo. Reconocimiento simple. El señor de los almirantes ya había visto algo así antes. Es un Revemin, me dijo. E ilustró esa enigmática descripción con una rápida serie de recuerdos que solo pude interpretar a medias. Antes de que cualquiera de nosotros, Gamelpar o yo, tuviéramos la oportunidad de entenderlo, la masa hizo un movimiento repentino y espasmódico, y toda su superficie se convirtió en una red de fuego naranja y verde, venas de luz que se arrastraban, literalmente venas, como vasos sanguíneos y resplandecientes y ardientes en el cuerpo de una bestia desollada, y, sin embargo, no había ni una sola bestia, ni un solo animal desollado y dispuesto en esta masa, sino muchos, docenas. Y no eran humanos. Tenían unas extremidades y unos torsos demasiado grandes para ser humanos. No eran los antiguos habitantes reunidos y machacados de esta aldea encerrada por el agua. En vez de eso, estábamos viendo una masa de Forerunners, guerreros siervos u otros de ese tipo, pensé, pero no había forma de saberlo con seguridad. Habían sido reunidos como si hubiera sido por algún escultor monstruoso y moldeados y fundidos unos con otros como arcilla viva, pero aún más horrible. Algunos todavía tenían cabezas, torsos, rostros, y algunos de esos rostros podían mirar hacia afuera, a través de los barrotes, y nos miraban con ojos tenuemente brillantes. La masa se estremeció de nuevo, haciendo que todo el edificio temblara bajo nuestros pies. Luego vinieron las voces, suaves al principio, uniéndose gradualmente, muchas voces en una, pero las palabras mal coordinadas, se extendieron y se difuminaron en un horrible y cacofónico lamento. Solo podía entender algo de lo que las voces intentaban decir. Querían ser libres, querían morir. No podían decidir cuál de las dos cosas. Entonces la masa se empujó contra algo que no habíamos notado antes, una pared de un campo transparente, muy parecido a la burbuja en la que yo había sido sacado del sistema Sansium. Una jaula dentro de una jaula. Los Forerunners habían envuelto esta cosa, esta masa, este Gravemin, y luego lo habían dejado aquí, o habían muerto defendiéndolo, y a este lugar, muriendo antes de que pudieran reclamar a sus semejantes y curarlos de esta atrocidad. Si es que tienen una cura, lo cual dudo mucho. No podía soportar más. Agarré a Gamelpar, lo levanté y lo llevé de vuelta por el pasillo, mientras las últimas luces del pasillo, desde fuera, se desvanecían, y el único resplandor que quedaba provenía de la agitada masa interior, aún gritando con falsas esperanzas, dolor y desesperación. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.